¿Qué tal? Muy buenos días, seguidores de la informativa. ¿Cómo están? Bueno, los estamos saludando en esta mañana bastante agradable en cuanto al clima y nosotros con mucha información. En este momento estamos con la familia Doñate, con herederos. Ahora vamos a hablar bien con ellos que quieren hacer pública una situación, tiene que ver con una sucesión y algunas denuncias también, ahora me van a comentar. Estamos con Luis, con Mariana, con Celestina. Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, aquí estamos para que ustedes puedan contarle a la comunidad qué es lo que está ocurriendo con la familia, con esta familia de Sarmiento, que tiene muchas dificultades y tiene que ver con una sucesión, ¿verdad? Contame, Así es. Luis. Bueno, primero que nada quiero agradecer el espacio por usted brindado y bueno, y también quiero saludar a toda la audiencia. Bueno, como comentó, estamos en una sucesión que se habló bueno, por el fallecimiento de mi padre en el año 2014. La cuestión es que bueno, venimos a denunciar una asociación ilícita que tiene como integrantes al señor juez del juzgado civil de la ciudad, Luise, la doctora Karina Jurado, Kiernan, Enélida, el doctor Juan Manuel Díaz, Fuente Alejandro, Mariana Neme, de censura, de total negligencia por parte de todas estas personas. No hemos podido ingresar escritos, se ha dilatado el proceso que es una sucesión y lo quieren transformar en un litigio. Todas las personas que acabas de nombrar son asesores letrados, es Asesor decir, letrado. abogados. Sí, abogado patrocinio. Incluso has nombrado a un juez. También. Bueno, la cuestión, ahí no sé si lo quería explicar vos cómo comienza con la medida cautelar. Bueno, a ver, Bueno, si aquí estamos con Celestina lo y digo yo con en la medida Mariana. cautelar. Bueno, en el año 2018, bueno, la parte que sería bueno, en Mauriño, que representa a mis hermanos Laura, Paola y Daniel, Que son de otro matrimonio de tu que papá. son de otro matrimonio Ajá. de mi papá. Bueno, le solicita al juez realizar una medida cautelar, que básicamente es a grandes rasgos, es para preservar los bienes, es decir, va a un oficial de justicia, toma las cosas que hay, todos los bienes, y bueno, luego cuando se termine la sesión, todo eso, y bueno, que no haya, que no falte o esas cosas. Bueno, cuestión es que se realizó la medida cautelar y bueno, se estableció que estaba el salón, la casa, y bueno, todo lo que son los bienes muebles, ya sea, bueno, y también había la existencia de un arma, quedó en la medida cautelar. Bueno, ahí como Eso son, tiene que ver con que cada vez que se hace una sucesión se claro, tiene que enumerar cada una de las cosas elementos o claro. bienes que después se tienen que ir distribuyendo, ¿verdad? O por lo Claro. menos tener los valores, Claro, eso está perfecto hecho. Lo que pasa es que después esa prueba la estaban utilizando, entre comillas, en un traslado que nos corrieron para pedir un canon locativo, ya que junto con el abogado aducen de que nosotros estábamos en posesión exclusiva, o sea, como que era de nosotros todo, que estamos utilizando todos los bienes y que no le permitíamos lo demás, entonces nos querían cobrar un canon. Bueno, cuestión es que en ese momento, acá comienza la participación del doctor Pablo de Juice. Bueno, nos acercamos a su estudio y al principio no nos quería atender porque decía que él había renunciado, que no nos iba a atender. Entonces mi mamá hizo, se acercó al Poder Judicial y le dijeron, no, acá no hay ninguna renuncia del doctor Pablo Juice, ya empezamos. Bueno, nos sentamos y ya él quería, bueno, en una cuestión de, no, o sea, ya asumía que nosotros habíamos cometido errores y que teníamos que llegar a un acuerdo. O sea, nosotros no nos viviendo en Sarmiento, no estábamos en la casa. Yo cuando la mayoría de edad, o sea, estamos al cuidado de nuestra madre, nos fuimos ya de Sarmiento, o sea, nos fuimos a estudiar. Y bueno, ahí ya fue el primer inconveniente ese. Ahí ya, si quieres decir. bueno, a Mariana, a ver si le pasas el micro así se escucha bien. Hola, buen día. Ahí estamos. Bueno, lo cierto es que este grupo de personas realmente son estafadores, tienen estudios jurídicos que son pantallas y lo cierto es que lo que intentan siempre es negociar y de hecho lo hacen, negocian con los bienes de las familias. Lo cierto es que esta medida cautelar se había elaborado para dar a conocer la totalidad de los bienes que componen el acervo y todos los elementos, digamos, digamos, tanto bienes muebles como inmuebles. Y lo cierto es que en un principio estaba
destinada por estas personas para intentar, digamos, hacernos quedar a nosotros como que estábamos haciendo esto, el uso exclusivo de los bienes, cosa que es totalmente falsa. Lo cierto es que digamos, no lo pudieron obtener, digamos, por ese modo, por ese medio, el hecho de estafarnos, y continuaron, digamos, con el ejercicio de la violencia, pero no solamente violencia dentro del expediente, sino fuera del expediente, y en lo sucesivo, es decir, en la medida que nosotros íbamos teniendo nuevos letrados, cada uno se encargaba de dilatar plazos, de hacer perder plazos, en el caso particular de una pericia de tasación que debía concretarse luego de una mensura, es decir, para poder, digamos, el proceso sucesorio contemplaba decir cuáles son todos los bienes que lo componen, pero había una irregularidad en cuanto a los lotes, digamos, tenía que haber una redistribución de la mensura porque las medidas no eran las correctas. Entonces se pidió un presupuesto al señor Ernesto Sacone, que es ingeniero agrónomo, ingeniero, y él dio el presupuesto para poder realizar esa mensura. Eso se sube al expediente, lo podemos subir, sin embargo, el señor juez no actúa de oficio dando a conocer, digamos, al señor Sacone que podía, digamos, la notificación necesaria para poder hacer los trabajos de mensura que iban a dar en efecto el valor real de los bienes, porque obviamente al hacer una división nueva de los espacios se determina cuánto eso vale. En efecto, si el señor, incluso acá, si el señor Mauriño hubiera tenido buenas intenciones, en lugar de pedir digamos, hubiera llevado adelante el pedido de la mensura correspondiente para poder llegar a este valor real. Lo cierto es que él decide pedir una subasta, y el juez le da lugar a una subasta, siendo que la subasta pone en compromiso, digamos, y hace perder el patrimonio de tanto las personas que se supone que él está patrocinando, y sobre la que actúa como apoderado, y a nosotros. Es decir, el perjuicio es a la familia completa, y lo cierto es que el pedido de subasta es improcedente, porque el paso era realizar la mensura, poder hacer la tasación, una tasación correcta, no la que hizo la señora Celiga Analía, que se presentó de manera luego de recibir una notificación por parte del señor Mauriño, en donde él le envía no solamente la cédula de notificación que había sido autorizada por el señor juez Antún, sino un escrito recortado que era fraudulento, que no era oficial, que no constaba dentro del expediente y que tenía solamente mencionados 4 bienes de la totalidad que figuraban en la medida cautelar. Lo cierto es que él sencillamente se tendría que haber limitado y tendría que haber subido al expediente simplemente, digamos, la notificación fehaciente a la señora Celiga, pero él se excede y envía esto que en definitiva él está mencionando parte de lo que ella tenía que tener conocimiento y que iba a tener conocimiento una vez fuera incorporada al expediente. Lo cierto es que se presenta en el domicilio en el que está habitando mi madre, en Estrada 349, y para la elaboración, digamos, la toma de datos, el relevo de datos, para luego elaborar la pericia, la documentación, y ella directamente elabora una pericia en la que coloca datos falsos, y al no haber una mensura, obviamente el resultado arribado por arrastre de error termina dando un dato falso, que sin embargo y que obviamente no coincide con la realidad, porque lo cierto es que debía existir mensura previa, y sin embargo, también se tomó la atribución de considerarnos a nosotros ocupantes. Nos denuncia dentro de una pericia de tasación como ocupantes de ese domicilio, siendo que nosotros no vivimos ahí hace muchísimo tiempo, y ella, sin embargo, actuando en colusión, es decir, en pacto con el señor Mauriño para perjudicar a un tercero, se toma ese tipo de atribuciones, además de decir que nosotros nunca habíamos dicho que había la presencia de un arma, lo cual no es cierto, porque consta en el expediente, debería constar en el expediente digitalizado. Esto consta simplemente en el expediente en formato físico dentro del edificio del Poder Judicial, y no en el expediente digitalizado al que uno puede acceder mediante Serconex.
Mariana, sí. esto yo me imagino que debe ser un proceso que ha llevado mucho tiempo, que Sí. viene desde hace bastante tiempo y que, bueno, quiero preguntarte por qué razón ustedes deciden hacer pública la situación y hacer esta denuncia de manera pública. Y quiero preguntarte si ustedes, antes de hacer esta denuncia pública, han presentado reclamo ante tal vez en una situación en la cual ustedes se sienten perjudicados ante las autoridades judiciales también. Sí, las pruebas son contundentes, están dentro del expediente y también constan fuera del expediente, que tienen que ver con la comunicación que hemos tenido con los diversos letrados en el momento en que ellos, digamos, decidían ser nuestros patrocinantes, y que sin embargo se han tomado la total atribución de faltar a la ética profesional y de dejarnos en muchos casos abandonados en la asistencia letrada. Y lo cierto es que nosotros venimos a denunciar a esta asociación ilícita porque estas personas, como digo, digamos, no se limitan a la violencia dentro del expediente, además de la censura, porque es decir, hoy por hoy nosotros no podemos subir ningún tipo de escrito para decir la verdad, para manifestar la verdad, y en el caso, por ejemplo, de la señora Mariana Neme, nos ha impedido incluso hacer informe de nuestras obligaciones, es decir, cuando nosotros hacíamos pago de honorarios de los profesionales que ya habían actuado, la señora se negaba a que nosotros subiéramos al sistema Serconex el escrito donde constaban esos pagos efectivizados. Es decir, nos impedían hacer cumplimiento de nuestras obligaciones, de informar sobre nuestras obligaciones cumplidas y sobre nuestros derechos, hacer, digamos, poder manifestarnos de acuerdo a nuestros derechos. Nos hemos comunicado advirtiendo las irregularidades llevadas a cabo por el señor Antún en clara connivencia con los letrados. Antún sería el juez. El juez Antún. El juez. Que en realidad no actúa como juez, sino que tiene un accionar sesgado, completamente dirigido a beneficiar a los letrados en acciones que son totalmente contradictorias, porque él, digamos, por un lado dice hay que hacer la mensura y por otro está avalando el llevar adelante una estafa que básicamente consiste en subastar los bienes del acervo. Lo cierto es que se ha enviado al presidente del Consejo de la Magistratura, el señor Malerba, la situación, a la vez que se ha enviado una carta documento al señor Antún. En el caso del señor Malerba y Antún, ambos, ninguno de ellos ha dado respuesta, siendo que el señor Malerba tiene la potestad para poder, digamos, así como asignar jueces, removerlos mediante digamos, la observación de sus irregularidades, y en este caso no ha hecho ningún tipo de intervención. Luego enviamos al señor Mario Vivas del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, quien tampoco tomó participación, no intervino, no hizo, o sea, él se jactó de que no tenía competencia para poder actuar, por lo tanto dijo que remitía la documentación al Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia, siendo que además el Colegio Público de Comodoro Rivadavia hoy por hoy tampoco nos ha dado respuesta acerca de lo que ha hecho la señora Kiernan Nélida con retención de documentación que debía ser presentada en forma de una rendición de cuentas en mi carácter de administradora. Entonces, tampoco han actuado ellos en consecuencia en ese aspecto, y las últimas comunicaciones, que ya datan de 2 meses, tienen que ver con envío de la solicitud y del reclamo y de la enunciación de todas estas situaciones a el Centro de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, que se encuentra en la ciudad de Rawson, y por la cual tiene como coordinador en la región Patagonia al señor Hualpa Eduardo, quien tampoco dio respuestas fehacientes, es decir, tampoco intervino, y hoy por hoy tenemos cercenado el derecho a expresarnos dentro de nuestro expediente, e incluso hemos tenido por parte del señor del estudio jurídico Relly Zafirio la imposibilidad de hacer una impugnación a la pericia de tasación, que siendo además que debió haber sido innecesario si la señora
Mariana Pamela Neme se hubiera presentado al momento de que la tasadora lo hizo en el domicilio, siendo que la señora Pamela Neme decidió renunciar y faltar a la ética profesional que contemplaba la asistencia letrada más allá de su renuncia por un tiempo prudencial. Entonces se negó a hacerlo y lo cierto es que esto ha sido una sucesión de hechos perjudiciales que han trascendido en los límites del expediente porque estas personas ejercieron persecución y debo decir que la señora Pamela Neme, Mariana Pamela Neme, el señor Manuel Mauriño y el señor Manuel Burgueño han perseguido en las calles de Comodoro Rivadavia, en las calles de Sarmiento, Chubut y lo cierto es que han actuado en connivencia también con personas dentro de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, por lo tanto, y también con personas que trabajan en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y han ejercido persecución en distintos momentos. Y no solamente eso, sino que también se dedican a hacer hackeos hace muchísimo tiempo, amenazas, digamos, todo lo que involucra nuestra intimidad ha sido completamente violada. Incluso hay comunicaciones que se han tenido en lo privado, por ejemplo, con mi madre cuando he hablado por teléfono y al presentarnos a un estudio jurídico, ellos mencionaban frases que nosotros habíamos utilizado en esas comunicaciones. También debo denunciar las persecuciones por parte de personas de las cuales desconozco el nombre, pero que actúan en función de estas otras, que además se dedican a golpear los exteriores del departamento en el que habito, en los Galícios 287 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y a lo largo de los últimos meses han ejercido un hostigamiento severo para forzarnos a ceder y a acceder a sus pretensiones. Es decir, esta gente son realmente perversos y lo que realizan es un daño que es a voluntad, saben lo que están haciendo, se ríen, digamos, realmente gozan de perjudicar familias, de perseguirlas, y lo cierto es que me han interceptado muchísimas camionetas, muchísimos autos, motocicletas en esta cacería, porque hay que decir que estas personas incluso hacen un seguimiento con esto además de los hackeos, hacen envío de gestos particulares que son de la jerga, que consisten en el guiño de ojos como sinónimo de caza de personas, de cacería, y por eso esta gente es reivindicadora del terrorismo de Estado, y lo cierto es que ejercen una persecución que es sistemática, que es totalmente reprochable, y que hoy por hoy se están teniendo cómplices en lo que debiera ser aquellas personas que deberían estar a la defensa de los derechos humanos. Así que esto ha trascendido todo tipo de cuestión que podría existir en un expediente, además que he recibido amenaza directa por parte del señor Mauriño el 17 de junio de 2021 en una audiencia que se practicó en el edificio del Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de Sarmiento, lo que ha quedado grabado en el sistema Cisco Webex, que dicho sea de paso es un video que al cual nos impiden acceder, pero considerando que somos las personas dueñas del expediente, como debiera ser toda aquella persona que tiene un expediente, ellos nos lo impiden y se hacen dueños y señores de lo que nos corresponde. Eso entre muchas otras cosas que han ocurrido a lo largo de estos más de 10 años, porque incluso cuando mi padre se encontraba en vida, ellos ejercían violencia contra nosotros. Bien, vamos a dialogar ahora con la mamá de Mariana y de Luis, con sí. Celestina. Celestina, creo... La ficha no tengo... No, creo que ya le iba a decir, Luis y Mariana han sido muy concretos, muy claros en el motivo por el cual ustedes han solicitado esta entrevista y dar a conocer públicamente la situación. Fuera de aire la sentí en varias ocasiones con la sensación de sentirse prácticamente desalojada, ¿no? Usted me decía, nos sentimos desalojados prácticamente, no podemos disponer de nada
por todo el retraso que lleva esto, que es una sucesión, que por lo general suelen ser trámites bastante engorrosos, pero es como que ha llevado mucho más, ¿no?, de lo que tiene como expectativa la familia. Claro. Lo que pasa que se abrió este juicio sucesorio nosotros para la división y adjudicación de los bienes. Sí. Y a la fecha es lo que no está ocurriendo. Y por eso teníamos 2 administradoras designadas en la sucesión, pero hay una que está impedida, que es mi hija, de presentar acciones dentro del expediente porque estamos cercenados por los profesionales, por los abogados patrocinantes designados que se niegan a hacerlo. Entonces, y no contamos con la colaboración de la otra administradora, pero tampoco la culpo porque en el sentido que ella tiene asesoramiento. Entonces, seguramente que no es el asesoramiento oportuno, porque no va a querer perjudicar a la familia, porque sabemos, ¿no es cierto?, que queremos la división en especie, como dice el código, que nosotros queremos la división en especie. En el caso particular mío, además los bienes que se van a la división, esos bienes pertenecen a mi sociedad conyugal, se hicieron durante mi sociedad conyugal. Entonces yo a la fecha, yo tengo una discapacidad visual y además con otras patologías también, y estoy necesitando una vivienda adaptada a mis necesidades. Y a la fecha, al no concluir el proceso sucesorio, me encuentro en un total desamparo. Mis hijos, ellos como obligados legales, ¿no es cierto?, ellos me prestan toda la colaboración necesaria, al igual que tengo mi hijo Agustín, que también padece una discapacidad semejante, parecida a la mía, y que también necesita de una vivienda adaptada a las necesidades. Y actualmente tengo que costear 2 alquileres y no puedo solucionar el problema. A tal punto que cuando salió nos corrieron el traslado de tasación, el doctor Antún, a mí, ausente en el proveído, ausente. Yo no estaba en el proveído. Y después, cuando llegó, ¿no es cierto?, a mi casa la cédula de notificación, le comuniqué al doctor Relli, me comuniqué y me dijo que no me iba a atender porque estaba en Brasil. Yo le mandé una carta documento a él y a su socia. Se hacían primero los reclamos por el correo de Sarmiento, el sucursal de Sarmiento. Como no obtuve respuesta, me acerqué al correo de Comodoro, donde yo había despachado, porque yo las despaché desde Comodoro, por el tiempo que son 5 días hábiles para poder responder para impugnar la tasación. Y resulta de que el jefe del correo me dice que el doctor Relli se quedó con las 2 cartas, pero solamente firmó una sola planilla, y que la otra, y que inclusive desconoce su propia firma, y que él iba a ir a la tarde a decir a volver al estudio jurídico para que resignen su posición. Resulta de que pasaban los días y él quedó comprometido para contactarse. Cuando, como no se contactaba, le mandé una carta documento y la rechazó. Y resulta que entonces yo hice la queja en la defensa del consumidor. Y en defensa del consumidor, y cuando me presenté, después de 2 meses, me dieron audiencia para 2 meses, el 30 de septiembre. Yo lo presenté el 22 de julio en la defensa del consumidor y tuve una audiencia para el 30 de septiembre, me asignaron. Y resulta que ese día que llego, me dicen, ya hizo un descargo el correo argentino. Entonces no se presentaron ellos a la audiencia, pero hicimos un acta con la doctora que está ahí en la defensa del consumidor, se hizo, y con el director Miguel Salgado, y bueno, que se inicie, ¿no es cierto?, que se continúe con el pedido de multa e indemnización. Y resulta que en el correo argentino decían, entre las pruebas, era que el
el muchacho que reparte, ¿no es cierto?, el cartero, había hecho una denuncia un mes después, o sea, al día siguiente que yo fui a Comodoro, un mes después, hizo que se había extraviado la carta de documento. Pero resulta que en sistema, que tiene intranet, que tiene el correo, sale que acá en Sarmiento me extendieron esa constancia de que sufrieron un asalto en la vía pública. Entonces, con toda esa información, la defensa del consumidor armó el expediente y ahora se giró toda Rawson, porque como yo soy de Sarmiento, ellos no pueden actuar. Celestina, yo la escucho, Sí. los hemos escuchado a los tres, ¿no? Sí. Todo parece ser como una cuestión, todo es perjudicable o todo los perjudica a ustedes. Sí. Se sienten perjudicados en todas las instancias en las que ustedes se han presentado para avanzar con este trámite que necesitan para poder resolver ya su problema, ¿no es cierto? Y terminar con este trámite sucesorio. Sí. ¿Ustedes cómo piensan seguir después de toda esta cadena de cosas que les ha pasado? ¿Cómo piensan seguir después de haber hecho esto público, de hacer esta denuncia pública? ¿Qué piensan como familia? Digo, ¿cómo avanzar? Y nosotros, esto es una notificación para el gobernador de la provincia, ¿no es cierto?, para que actúe en consecuencia, el gobernador de la provincia. Y también nosotros le pedimos al representante del CAJ, que está en Puerto Madryn, que también que notifique al presidente de la República Argentina, el doctor Alberto Fernández, ¿no es cierto? Porque esta ¿Ustedes situación, piensan llegar entonces mucho más arriba de lo que ya han podido llegar hasta el momento? es que estamos destruidos totalmente. Yo no cuento con la vivienda adaptada, no puedo resolver el problema de mi hijo. Estamos sin techo. Y los bienes son de mi sociedad conyugal. Y además es la división y adjudicación de los bienes, y ellos lo quisieron convertir en un pleito, porque ellos, cuando hicieron la medida cautelar, como esa prueba les resultaba ineficaz para el traslado que habían hecho, entonces buscaban otras irregularidades, ¿no es cierto? Hasta tal punto también que el doctor Mauriño presentó el 24 de febrero un nuevo traslado, ¿no es cierto?, y no había sido conferido por el señor juez de Comodoro, porque en ese entonces el doctor Antunes estaba con licencia, entonces se tenían que mandar los expedientes a Comodoro, y eso sigue estando dentro del expediente, es decir, que igual como sirve eso, no se le había conferido traslado, y lo peor de todo es que cuando cuando se le había dado el alta a la doctora Nélida Kiernan, ella solicitó en préstamo el expediente y me autorizó para que yo lo retirara del juzgado. Me presenté a retirarlo y en ese momento la empleada me da copia de ese traslado, que era ya el 18 de agosto y él lo había presentado el 24 de febrero. Hice un ingreso en ese expediente de un traslado no conferido. Pero como eso se va a tomar entonces también como pruebas de que lo que él presenta, y lo que más duele es que él ataca emocionalmente y que el doctor Antún no hace, porque el doctor Antún tiene facultades para actuar de oficio y también para reprimir la conducta de los litigantes, porque tiene que estar el principio de buena fe y de respeto. De buena fe y de respeto, y eso no, y él ataca emocionalmente y hiere completamente, y las emociones. ¿Quién ataca emocionalmente? El doctor Mauriño. Y inclusive por ejemplo, decía que nosotros no habíamos, porque nosotros no nos apartábamos, que se podía hacer la tasación, porque la tasadora podía empezar a hacer su trabajo, como hizo con la inspección ocular cuando fue, pero que no le iba a poder terminar porque no estaba la redistribución de mensura. Entonces, ese informe no sirve porque falta la redistribución de mensura. Y una vez que se hiciera eso, si se hacía la mensura, iba a surgir la superficie exacta de cada terreno. Claro. Y entonces, ¿cómo se va a hacer una subasta si no se puede mencionar cuál es la superficie ocupada y cuál es la superficie desocupada? ¿Cómo se va a hacer una subasta? Bien.
Entonces, se entiende. nosotros no nos resistimos a esta situación porque es una estafa y es un atropello, ¿no es cierto?, a todo, y más habiendo personas con discapacidad. Entonces también quiero que si algunos concejales que forman parte, ¿no es cierto?, de la Comisión de Salud y Derechos Humanos, pueden colaborar en esta situación, porque le comento que yo presenté una nota, primero me apersoné a Desarrollo Social, donde está el señor Pablo Moreno, y bueno, le comenté la situación, que necesitaba un apoyo, que yo intercediera por la necesidad de una vivienda adaptada a mis necesidades. Entonces, le dije que se lo iba a plasmar fehacientemente, entonces ingresé una nota en la municipalidad. Después solicité una respuesta a esa nota y nunca tuve una respuesta. Nunca obtuve una respuesta. Lo que me llamó la atención también es que el 10 de marzo se presentó en mi domicilio la licenciada Sandra Romero, que es empleada del Poder del Ministerio Público Fiscal, y entonces me dijo que ella se acercaba porque informándome que como aparentemente la doctora Vázquez no iba a tratar una denuncia que yo había ingresado en el Ministerio Público Fiscal debido a que el doctor Reilly hizo abandono de su deber tuitivo para impugnar la tasación, y entonces que no le iba a tratar la doctora, que aparentemente no le iba a tratar, y que ella me invitaba a ir a su lugar de trabajo y que me iba a presentar 4 propuestas. Y yo le dije que no, que... como una solución alternativa. Pero lo que pasa es que yo ahí había hecho una denuncia al abogado Reilly en el Ministerio Público Fiscal, así que fue... Claro. Y entonces yo le dije que no, porque yo me encontraba muy tranquila, porque yo había presentado material probatorio de todo eso, porque eran todas las cartas documentos que le había enviado él, así que qué documentación, y es muy oficial esa documentación. Entonces ante eso yo me fui a la comisaría y hice una denuncia para que quede asentado, ¿no es cierto?, porque lo sospechoso es que ella fue sin ningún mandamiento, que no llevaba nada, que no sé quién le encomendó esa tarea. Entonces yo digo que estará formando parte de una asociación ilícita también, porque si ella quería salvar el legajo del doctor Reilly, un problema particular de ella, pero yo hice la denuncia correspondiente. Entonces yo le dije que pasado un tiempo prudencial yo me iba a acercar al Ministerio Público para que me den a conocer lo que resolví. Así, Bien. bueno, y lo hice así, y entonces resolvieron con la firma del doctor Castro Albornoz que tenía que presentar la queja en el colegio de abogados. Pero resulta que como mis hijos han hecho denuncia al colegio de abogados y nunca prosperó nada, o sea que nunca dan respuesta. Entonces no tiene... Entonces hoy ustedes piensan llegar incluso al gobernador y si fuera necesario a la presidencia de la nación. Nosotros ya mediante... Sí, digamos, nosotros ya, como le mencionaba, ya habíamos tenido comunicación con el Superior Tribunal de Justicia, con el Consejo de la Magistratura, y lo cierto es que al señor Hualpa Eduardo se le informó, digamos, la necesidad de que tome conocimiento de la situación, de ser necesario el presidente de la Nación. Lo cierto es que hoy por hoy la democracia se está viendo comprometida por esta situación, la violación a los derechos humanos existe, está ocurriendo, es sistemática, necesita un freno, y lo cierto es que estas personas están haciendo utilización de tecnología muy sensible, que lo cierto es que la utilizan como armas no convencionales y que fácilmente y que muy probablemente de estas disponen las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que es muy compleja la situación, es muy compleja, evidentemente están muy organizados, esto no está dado de un día para otro, acá hay planes, acá hay muchas personas negociando, lo llevan a cabo a lo largo de muchísimos años, lo hacen tortuoso completamente para las familias. A ellos buscan muertos porque a ellos no les sirven las personas que están vivas y que buscan justicia. Lamentablemente para ellos nosotros realizamos todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, esa es nuestra ley, y lo cierto es que ellos son incompatibles
incompatibles. Han violado códigos procesales, código civil, convenciones internacionales sobre que protegen los derechos humanos, y lo cierto es que venimos a denunciar esta situación que es dictatorial, completamente dictatorial. Un bloqueo total. Bien. Bueno, yo creo que el concepto ha quedado claro. Ustedes querían hacer esta denuncia pública, han pedido el espacio. Por una cuestión lógica, yo tengo que preguntarles si se hacen cargo de sus dichos, ¿sí? Porque han nombrado personas. Ratifico todo lo dicho en cada uno de sus términos. Han nombrado juez, han nombrado abogados, entonces por eso pregunto, ¿sí? Mariana también, Totalmente. y Celestina. Es una cuestión lógica del medio, ¿no? De también que la gente que escucha, y que hay mucha gente conectada. De hecho, tuvimos que hacer en 3 partes este video por lo extenso que ha sido, pero todo está quedando colgado en este sitio y va a ser reproducido. Por eso es que les pregunto si se hacen responsables de todo lo que ustedes han dicho. Porque tenemos todas Y las pruebas. está bien, no hay problema. No, es una pregunta para mí obligatoria, porque también de alguna manera permite que la gente que nos está escuchando sepa que ustedes han venido por propia voluntad y con la necesidad de dar a conocer esta situación, ¿sí? Así que bueno, nosotros igualmente estamos a disposición de todos aquellos que requieren el medio. Esperemos que se resuelva algo, ¿no, Luis? Sí. Que algo llegue a una solución, que se termine ya estos años que llevan detrás de una sucesión, que no debería ser tan extenso todo el trámite. Sin embargo, a ustedes los ha perjudicado Lo que pasa evidentemente, es que ¿no? ellos lo hacen todo adrede. La labor de ellos es dilatar procesos, es desgastar. Básicamente ese es su trabajo. Y yo no sé, si su trabajo es hostigar personas, yo lo voy a dar a conocer. O sea, no me importa. Y todas estas personas que dije, todos estos 10 abogados en el término de 10 años, yo me crié viendo esto. Bueno, la verdad es que, Luis, gracias. Esperemos, como decía recién, que la familia pueda tener ya la tranquilidad. Lo vemos a Luis muy emocionado, quebrado, porque ya están cansados, me imagino, ¿verdad, Mariana? Sí. De todo esto que están viviendo hace tantos Estamos años. cansados de las persecuciones, porque esto es terrible, son voraces, son realmente voraces, son realmente animales, están de casa, y lo cierto es que no nos dejan vivir en paz. Hoy deberían, sí, digamos, deberían estar presos por todo lo que están haciendo. En mi condición de discapacidad visual, como madre sola. Es muy triste. Bien. Bueno, Celestina, tranquilícese. La gente la ha escuchado. Esto va seguramente a servirles como un material también de registro. Sí. Y bueno, vuelvo a decir, esperemos que sea una solución pronta, que esto pueda llegar a quien tiene que llegar, Sí. y que ustedes puedan estar tranquilos, y Muchas gracias. vivir esta etapa, ¿no?, que les queda. Y además, en mi caso, ¿cómo no voy a apostar la división de especies si yo construí todo eso con mi esposo? Construí todo eso con mi esposo. Y lo más triste que me da, que estamos también en otra asociación, y resulta que el abogado Mauriño se hizo dueño de toda nuestra documentación, y él no estaban dadas las condiciones para solicitar una prescripción adquisitiva, y él caprichosamente lo hizo para perjudicarnos, y destruyendo las pruebas, como una casa edificada donde jugó mi esposo en la chacra que mis suegros lo compraron con un boleto de compra-venta. En la escribanía se hizo el trámite. Ellos destruyeron todas las pruebas para que nosotros no nos juntemos con esas tierras, y colocaron carteles de propiedad, y era justamente lo que queríamos perfeccionar, ese título de boleto de compra-venta para elaborar la propiedad, y ellos ya colocaron carteles, carteles que tienen propiedad. O sea, que hicieron todo lo contrario y nos excluyeron a nosotros, ¿no es cierto? Y nos generaron la obligación
obligación de dar, porque inventaron que había un señor que era retenedor del inmueble y lo convirtieron en un prestador de servicios. Entonces hicieron todo adrede para que nosotros vayamos a la bancarrota. Eso es lo que apuntan, que estemos en la bancarrota. Y que no podamos, estamos cercenados en todo. Entonces, una acotación sí, acerca de esto sí. y una denuncia también, que es que al señor, digamos, en el contexto de este otro expediente que mencionaba mi madre, en el ánimo de todas estas personas de destruir la familia, el acervo y hacerse con todos los bienes, han utilizado a una persona, al señor Juan Contreras, y lo han utilizado como un juguete. Es una persona que es inmigrante chileno y no estaba regularizada su situación en el país, y lo han utilizado para que dijera se hiciera pasar como supuesto trabajador de la sucesión, y lo cierto es que eso es falso, es completamente falso. Que se hagan responsables esas personas hoy por todo lo que han hecho con nuestra familia y con esa persona, deberían estar presos. La violación a los derechos humanos es una realidad, está ocurriendo, y la democracia está comprometidísima. Gracias, Mariana. Gracias, Celestina. Gracias, Luis. Y esperemos que todo se resuelva lo más rápido posible. Gracias a toda la gente conectada también.